Capítulo 3. Caminata. ¿Qué hago ahora? ¿Qué? Me preguntaba una y otra vez, sin dejar de llorar, mientras el repique de aquella campana me traía el fresco recuerdo de la canción que Jeremías había entonado para mí. Cuando llegue la mañana sonará una gran campana para ti, para mi dulce hermana, anunciándote por fin que ha llegado a hora temprana a Bilim Bam Budim. Fue en ese instante cuando noté que el dragón empezaba a achicharrarse a cada golpe del lejano badajo, como una carpa de circo a la que están desmontando apresuradamente. En un segundo estuve de pie en el suelo. No tuve tiempo para asustarme porque la transformación que se operaba en el dragoncito era tan rápida como decididamente mágica. Jeremías debía de haberla planeado con algún fin, que aún yo no lograba descubrir. ¡Ah, qué alivio! Pronto lo descubrí. Un par de zapatitos verdes aparecieron en el mismo lugar en el que acababa de fumarse el gigantesco animal. El par de zapatos de que me había hablado el viejo mago, y nada menos que de cuero de dragón vivo. Claro, ¿cómo no iba a imaginarlo yo, que me resultaría imposible desplazarme montada sobre el dragón por las calles del reino, sin llamar la atención de todos los vinibambudenses? Por lo que sabía, la misión que me había encomendado Jeremías exigía mi secreto. Tenía que pasar inadvertida si quería llevar a cabo. Y yo quería. Vaya si quería. Me descalcé, enterré mis zapatos de charol junto a la muralla que separaba el camino verde del reino de Birimbambudín y me puse por fin los mágicos. Qué deliciosa sensación de bienestar me recorrió el cuerpo. Estaba protegida, podía lanzarme segura a cumplir con el pedido del viejo mago. Su dragón seguía conmigo, guiándome serenamente, como lo había hecho hasta entonces, bajo la mágica apariencia de un simple par de zapatos. Memoricé una por una todas las indicaciones de Jeremías antes de decidirme a entrar a Birimbambudín. Susurré, Saimerej, Saimerej, para darme ánimo y empujé la pesada puerta del reino. Desde alguna terraza, una voz como de flauta o de cascabeles gritó, ¡Bienvenida! No bien pisé los primeros adoquines, y hacia esa voz empezaron a dirigirme mis zapatos, como atraídos por un imán. Se había iniciado mi caminata por las casas de los 7 hijos de Jeremías. Mientras caminaba, comprendí que no había momento de felicidad que yo no pudiera esperar ya. ¿Quién hubiera dicho que apenas un día antes que iba a ser mía la dicha de conocer Birimbambudín? No diré que era una ciudad extraordinaria, pero todo estaba dispuesto allí de un modo armónico, como los colores y líneas de un cuadro que no es posible cambiar de intensidad o de ubicación sin destruir el conjunto. Hasta la increíble cantidad de barriletes que la sobrevolaban no hubiera combinado con otro cielo que no fuera aquel. Ahí está. El acceso a Birimbambudín me dio la sensación de estar entrando a un cuadro, minuciosamente creado para un imaginativo pintor antiguo. Calles redondas dispuestas en sucesivos planos en desnivel, comunicados entre sí por puentecitos y escalerillas. Una especie de gigantesca torta de bodas, en cuya parte más elevada se imponía una torre, con su cúpula calada cual fino encaje. Miré al sur, el este y el oeste. No había allí otra torre. Me estremecí. Esa debía ser la morada del loco. Afortunadamente los zapatos no me guiaron hacia allí, sino en dirección a una casa estrechísima, tanto como jamás había imaginado que pudiera construirse una así. Urdiola, la de la casa angosta. La casa es chica pero el corazón es grande. Un cartelito con ese viejo refrán se hallaba colocado sobre la puerta de entrada. Junto a ella se apilaban varias cestas de mimbre, solo una repleta de pescados, y dispuestos aquí o allá algunos almohadones repollos, una mesa sin patas, mantas, un brasero, ollas, una cama y 2 faroles.
Indudablemente la dueña de aquella rara vivienda no contaba con espacio más que para su propia persona. Todas sus cosas y muebles se ventilaban sobre la vereda. La casa era flaca y alta, por supuesto sin ventanas en la planta baja. De haber querido instalarlas, la que allí vivía debería haberlas abierto en las paredes del vecino. Un balconcito florido alegraba el primer piso y por fin una terraza desde donde se asomó una cabeza tan rubia que se borroneaba bajo los rayos del sol. La hija de Jeremías. Tiré del cordel de la campanilla de entrada y la misma voz como de flauta o de cascabeles que había oído llegar el reino me respondió. «Bienvenida. Me llamo Urdiola. Espérame allí, ya abajo». «Ah, es un fastidio no poder recibirte adentro como corresponde», me dijo Urdiola en cuanto se reunió conmigo. «Pero como verás, mi casa es tan angosta que no caben 2 personas al mismo tiempo. Es más, solamente quepo yo y ni siquiera puedo desperezarme cuando se me antoja. Las paredes están tan cerca de mis brazos. Por eso están todas mis cosas sobre la vereda. Tuve que elegir, o habitaban ellas la casa o yo. Imagínate que no sería muy cuerdo de mi parte proteger a los repollos, por ejemplo, y quedarme a la intemperie, ¿no te parece?» «Sí», le contesté, no demasiado convencida, pero ¿por qué no se muda a una casa más amplia? Uf, todos los vecinos me dicen la misma pregunta. Y sé que hasta se burlan de mí. Me pusieron un apodo, Fideo Fino. Pero yo no hago caso a las habladurías. Vivo sola. ¿Para qué necesito más espacio? ¿Para llenarlo de soledad? Además, estoy tan poco aquí. Este es un barrio de pescadores. Soy pescadora, ¿te diste cuenta? Y Urdiola señaló la cesta, empapada por el hielo que comenzaba a derretirse bajo la arpillera que lo cubría. Me paso los días enteros en el río y apenas si puedo reunir una docena de peces de tanto en tanto. No sé qué les pasa a las aguas. En fin. Y Urdiola suspiró antes de continuar diciéndome: «Tendrás que subir hasta el primer piso y recoger tú misma la clave que mi padre te envió a buscar. Está oculta debajo de la 4ª baldosa, empezando a contar desde la derecha. De todos modos no te será complicado ubicarla, ya que está despegada y mi piso tiene únicamente 12 baldosas, 3 de frente por 4 de fondo». Subí al primer piso, recogí la clave. Era un deshilachado retacito de paño sobre el que alguien con tinta verde y letra temblorosa había escrito estas palabras: «Doña Naturalia vive». Lo guardé en mi bolsillo y volví deprisa a la calle. Esa casa era tan angosta que hasta el aire parecía comprimido allí dentro. Ni que me la ofrecieran sin pagar el alquiler viviría yo allí, pensé. Vaya que se extraña esta hija de Jeremías. Pero también era sumamente amable. Compartí su mesa, tendida en plena vereda, y con renovadas energías me dispuse a continuar mi caminata al encuentro del segundo hijo del viejo mago. Los zapatos estaban impacientes. Aún nos quedaba mucho por recorrer. Y yo me había demorado más de lo debido. Salimos casi a los saltos. Gusta leer, el que se fue con la música a otra parte. No entiendo el porqué de tanta prisa si la casa del segundo hijo de Jeremías queda tan próxima a la de Urdiola. Pensé en el mismo momento en que mis zapatos se detenían bruscamente frente a una deliciosa cabaña de pan. Sí. Solo había tenido que atravesar el puentecito que comunicaba el primer plano de la ciudad con el segundo para encontrarme en ese aromático barrio de casas desparejas, íntegramente construidas con gruesas rebanadas de pan negro. ¿Para qué tanto apuro, me repetí. Pero corregí enseguida. Claro, todavía tengo que visitar a 5 personas más aparte de esta, y miré comprensiva a mi par verde. De repente, unos sonidos ensordecedores empezaron a difundirse a través de parlantes instalados en todas las esquinas. Hice resonar el llamador de la cabaña, compuesto por 2 manecitas de metal, que pendían de un hilo, a un costado de la puerta de entrada. Tenía la esperanza de que me abrieran de inmediato, así me libraría al menos, durante un ratito, de aquel bochinche de la calle. Pero mi aplauso metálico no sufrió efecto. Nadie acudió a mi llamado. Pensé que me habría equivocado de casa, y ya intentaba dirigirme a la de al lado cuando mis zapatos me obligaron a volver junto a la puerta de esa casa.
Llamé nuevamente y nuevamente nadie salió a recibirme. Una y otra vez repetí el llamado y no obtuve otra respuesta que el silencio, hasta que, de seguro atraída por mi insistencia, una viejecita se asomó desde la ventana vecina. ¿Buscás al hijo de Jeremías?, me preguntó a los gritos. Sí, señora, le contesté, también a los gritos. Gustaler no está. Se fue con la música a otra parte, pero volverá en cualquier momento. ¿Por qué no entras si lo esperás? Su puerta ni siquiera tiene cerradura. Vengo a verlo por un asunto urgente. ¿No sabes si va a tardar mucho? Ah, eso sí que no lo sé. Depende de cuando termine el concierto de violín, que en este momento está tocando, aunque me atrevería a decirte que pronto estará de regreso. ¿Oyes? No debe andar lejos, se escucha una hermosa melodía. Y la viejecita puso los ojos en blanco y la dio la cabeza, mientras que con sus manos señalaba un incierto lugar por encima de los tejados de la vereda de enfrente. Por más que me esforcé, no oí nada más que los ruidos infernales de los altos parlantes. Por lo visto, no solo era extraña la hija del mago. Esta bilimbambudinesa percibía cosas que a mí se me escapaban. ¿Dónde queda el teatro en el que está actuando?, le pregunté. Se me ocurrió que podía ir a visitarlo allí donde se encontrara, aunque mis zapatos no daban señales de moverse de ese lugar. En el aire, Gustaler vuela por el aire, mientras toca su violín. En esta zona hay tanto barullo. Y la vieja, como si fuera una directora de orquesta, empezó a acompañar la melodía que decía oír con una imaginaria batuta. Perdone, señora, pero le dije que me trae aquí un asunto urgente. ¿Podría explicarme dónde está Gustaler? Ya te lo expliqué, nena, en el aire. Desde que era un muchacho, Gustaler decía que un día la música lo haría volar. Como nos reíamos los vecinos, pero así fue nomás, como solía hacerlo. El mes pasado caminó por esta calle tocando sus encantadoras melodías. Y como siempre, solo algunos viejos salimos a escucharlo, ¿sabes? Acostumbrados al barullo, la mayoría de los jóvenes de este barrio están sordos para la verdadera música. De repente Gustaler empezó a elevarse. Al principio solo los pies se le despegaron del suelo y quedó suspendido a menos de medio metro mientras tocaba su violín. Pero a medida que la melodía iba creciendo, fue elevándose cada vez más. Pronto estuvo a la altura de aquellos balcones y enseguida llegó a superar los tejados. Recuerdo que fue ya en posición paralela a la calle cuando se perdió en la lejanía, sin dejar de tocar su maravillosa música, ni siquiera un instante. Desde ese día, de tanto en tanto, le sucede lo mismo. Pero yo te lo dije, en cuanto finaliza su concierto, vuelve a casa. Entra y espéralo, creo que no va a tardar. Y tarareando el compás de esa misteriosa melodía que parecía encantarla, la viejecita cerró su ventana. No tenía más remedio que entrar. Entré, resignada, me senté junto al vacío cofre de violín. Para entretenerme, empecé a hablar en voz alta conmigo misma. Y bueno, voy a esperarlo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Por más que diga Seimerej, Gustaler aquí, para entregarme su clave. En el preciso momento en el que pronuncié el segundo Seimerej, un trozo de pan duro del techo crujió y de allí cayó sobre mi falda un retacito de paño similar al que había encontrado debajo de la baldosa en la casa de Urdiola, con idéntica caligrafía y estas palabras: 5 centímetros cada mediodía. Yo también empezaba ya a tomar como naturales los hechos más asombrosos. Lo guardé en mi bolsillo con el otro retacito y salí de puntitas de pie de la casa del violinista. Seguramente los zapatos debían de conducirme de este modo para que la viejecita, que todo lo oía, no oyera mis pasos y volviera a asomarse curiosa. Debido a mi brevísima instancia en la vivienda de Gustaler y de puntillas doblé la esquina. Recién allí empecé a caminar normalmente, esta vez con el ritmo de alguien que mira vidrieras. Mis zapatos deberían de sentirse satisfechos por el escaso tiempo que yo había empleado para conseguir mi segunda clave. Al paso de tortuga me encaminaba hacia el domicilio del tercer hijo de Jeremías. Antes de abandonar aquel barrio, arranqué un pedazo de su última pared y me marché saboreándolo. El ruido que me aturdía quedó atrás. Baby-Lotus, el perseguido por una nube. Tuve que subir varias escaleritas
para acceder al tercer plano de la ciudad, un barrio que se distinguía por la abrumadora cantidad de chimeneas. No vi casa que no tuviera las suyas, 2, 3, 5 y hasta 12 chimeneas agrupadas sobre un mismo techo. ¿Y los humos? Los humos los había rosados y blancos, transparentes o bien dorados, algunos humos celestes que se deshilachaban con pereza, humos levemente violetas formando anillos sobre las chimeneas, humos verdes que entretejían figuras como de gallos o rinocerontes, humos, humos y más humos. Se diría que en esa zona la gente se comunicaba mediante señales de humo. Iba pasmada, boquiabierta, contemplándolos. Me dio un ataque de tos tan fuerte que ni tuve necesidad de tocar el timbre de la casa frente a la que mis zapatos me habían conducido. Su dueño la abrió, indudablemente con ganas de averiguar quién tosía de ese modo sobre su misma puerta. Saimerej, Saimerej, logré articular entre carraspeos. Bienvenida, soy Babilotus. Pasa, por favor. Y el tercer hijo de Jeremías se hizo a un lado con una reverencia. Afuera brilla el sol, exclamé. ¿Llueve adentro de su casa? Mis palabras sonarían a disparate si no les contara por qué las dije. Babilotus sostenía un enorme paraguas abierto bajo el propio techo de su casa. Ojalá se tratara de eso. En ese caso me bastaría poner tachos en el suelo para las goteras, o subir al tejado y tapar las fisuras. No sería nada comparado con la desgracia que me persigue desde hace un tiempo. Mirá, encima de mis paraguas, ¿qué ves? Me subí a un banco y miré. ¡Una nube oscura! Exactamente. Y Babilotus suspiró. Una nube de hollín. Pero no entiendo por qué se protege de ella con el paraguas si no se deshace. Es lo que tú crees, observa. Y Babilotus cerró su paraguas. Inmediatamente, la nube de hollín se largó a llover sobre su cabeza los minúsculos puntos oscuros que la formaban. Lloverle es la palabra adecuada porque la densa nube se deshacía encima como una verdadera lluvia negra. Apresurado, Babilotus volvió a abrir su paraguas. De inmediato la nube dejó de caer y recobró su aspecto anterior. ¿Has visto? Estoy condenado a caminar continuamente bajo el paraguas. Si hasta me las ingenié para colgarlo desplegado sobre mi cama. De lo contrario no podría dormir en paz. Esta nube tiene la manía de deshacerse sobre mí en cuanto me sorprende sin protección, como se mantiene tranquila sobre mi paraguas abierto. ¿No probó echarla? Probé todos los métodos para librarme de esta molesta nube de hollín. Resultaron inútiles. Ella me sigue. Permanece ubicada encima de mi cabeza. ¿Cómo se formó? Vaya a saberse. Una noche me desperté sobresaltado. Sentía como si la oscuridad estuviera haciendo picadillo sobre mi cama. Encendí la lámpara y ahí estaba ella, lloviéndome encima de la cabeza. Desde entonces es mi compañera obligatoria. ¿También lo sigue por las calles? Tal cual. Eso es lo que más me fastidia. Tengo que salir con el paraguas abierto para mantenerme limpio. Las caravanas de chicos que me corren detrás, divertidísimos ellos. Y claro, no es muy común ver a un hombre perseguido por una nube de hollín. Sé sincera, es insólito, absolutamente insólito. Según aseguran los viejos, dentro de poco, esto le sucederá a todos en Billy Mapudín. ¿Y cuando va de visitas, la nube la acompaña? Por supuesto. Además de maníaca y caprichosa, es muy sociable. Le encanta conocer gente. Inútil es que intente dejarla en la puerta de la casa de mis amigos. Tengo que entrar con el paraguas abierto y ella encima, como si fuera un sombrero flotante. ¿Te imaginas lo incómodo que me siento en todas las reuniones? Más aún cuando de tanto en tanto se invita a algunos que no me conocen. Se burlarán. En efecto, no piensan que en cualquier momento puede ocurrir lo mismo a cualquiera de ellos. Por eso, no bien se enteran del problema, les fascina hacerme cerrar el paraguas. Entonces ella, pliqui, 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 me llueve. Lo abro otra vez, la nube vuelve a comportarse como es debido. Me piden que lo cierre, que lo abra, que lo cierre, que lo abra, que lo cierre. Ya estoy harto. Lamento mucho lo que le pasa a Babilotus, pero ya debo irme.
Me acerqué a la ventana trasera y desde allí descubrí los nevados picos de 2 montañas que no había visto antes. Pasó medio segundo, los zapatos empezaron a tironearme hacia la puerta. Tomá la clave. El desesperado hombre la sacó del bolsillo de su chaleco y me la entregó. La leí. Roca que crece. Y la guardé junto a las otras. Nos despedimos con una larga sonrisa que se inició en su cara melancólica y acabó en la mía desconcertada. La nube de hollín se había puesto a girar sobre paraguas. Completó una vuelta entera. ¿Será su modo de decirme adiós? O Sofronio, el fantasma. El barrio donde vivía Sofronio, que así se llamaba el cuarto hijo del viejo mago, estaba situado justamente sobre el cuarto plano de la ciudad. Los hijos de Jeremías parecían vivir uno en cada zona. Esa que ahora atravesaba era decididamente comercial, aunque los locales que allí se agrupaban no guardaran demasiada relación con los que yo estaba acostumbrada a ver en mi propia ciudad. Mientras caminaba por sus callecitas hacia la casa de Sofronio, me entretuve mirando los coloridos toldos que desplegaban sobre los locales y leyendo los carteles que anunciaban el ramo de cada cual. Se surcen telas de araña, peluquería Los Gansos, gran liquidación de cafeteras por capricho del dueño, lavadero de fantasmas. ¿Lavadero de fantasmas? Frente a ese singular negocio se detuvieron de repente mis zapatos verdes. No logré continuar andando, sin duda. Era allí donde conocería el cuarto hijo del viejo mago. La puerta del local se abrió con un chirrido. Al punto, un alto fantasma de impecable sábana blancas me sonrió desde detrás del mostrador. «Hola, niña, ¿vienes a retirar tus fantasmas recién planchados? Dame la boleta, veré si están listos». «Saimerej, Saimerej», murmuré. ¿Era posible que un fantasma fuera hijo de Jeremías? Era posible. «Bienvenida», y la sábana blanca me envolvió con un cálido abrazo con perfume a lavandina. «Qué suerte que hayas venido de día», me dijo entonces. «Aquí no me encontrarás nunca después de la puesta de sol». Claro, se iría a descansar. «De ninguna manera, es de noche cuando empieza mi verdadero trabajo». 3 fantasmas salieron de la trastienda e interrumpieron su conversación. Escuché sus consultas. «O Sofronio, ya están lavados y almidonados los fantasmas de la familia Salómica. ¿Se los mandamos con un cadete? O Sofronio, ¿dónde está la tintura colorada? El señor Estilobato insiste que tiñamos sus fantasmas de ese color». «O Sofronio, el fantasmita de la casa de enfrente se desgarró la túnica. ¿Lo emparchamos con un retazo de otra tela? Se acabó la rayada. ¿Con qué está hecho?» Mientras los ayudantes escuchaban atentamente las respuestas de Sofronio, aproveché para observarlos. Esos 3 no usaban la típica sábana, sino gruesas frazadas. «Son friolentos», me explicó Sofronio. Tan pronto el frío volvió a la trastienda. «Casi todos los fantasmas de Billy Bambudín son desdichadamente friolentos, con decirte que los hay hasta de piel de oso. Por eso instalé este lavadero con las máquinas más modernas. Como es fácil lavar a mano frazadas o espesas pieles, los fantasmas friolentos dejaban mucho que desear en cuanto a su higiene. La mayoría protestaba con razón. Olían mal. La mayoría de los fantasmas corrían el riesgo de ser desalojados. No entiendo. Mirá aquí, en Billy Bambudín, cada fantasma posee sus propios fantasmas. Se heredan de generación en generación. Cuantos más fantasmas tenga una casa, más importante es su dueño. No es bien vista una familia que no tenga al menos un fantasmita, aunque sea remendado. ¿Y qué hacen? Obvio, asustamos, nena. Algunos prefieren las cocinas y se esconden debajo de las ollas y las cacerolas. A medianoche las hacen repiquetear. Otros eligen las salas de recibo y se aparecen de pronto desde atrás de las cortinas. O rondan por toda la casa cuchicheando, peleándose o muertos de risa. Aunque te confieso que también los hay holgazanes, de esos que se dejan confundir a propósito con una vulgar sábana o frazada y logran que se los use para hacer las camas. ¿Te das cuenta? Así se pasan el día durmiendo o remoloneando. A mí no me gustaría que hubiera fantasmas en mi casa, le aseguré temblorosa. O Sofronio volvió a sonreír. No hacemos ningún daño. Nuestro único objetivo es asustar un poco a los hombres. ¿Qué sería de ellos sin nosotros?
Por favor, tiemblo de solo pensar en que un fantasma se deslice por las habitaciones de mi casa. Palabras, palabras, exclamó Sofronio. La experiencia me enseñó que todos los seres humanos necesitan a los fantasmas. Cuando no los tienen de verdad, se los inventan. ¿O no son los hombres los que crearon el tren fantasma? Y... sí. Y veamos, ¿acaso tú nunca te despertaste a medianoche tiritando aterrada y oíste sonidos extraños? ¿Qué hiciste entonces? ¿Le echaste la culpa a un fantasma? Tuve que reconocer que Sofronio tenía razón, aunque en mi casa no existían. Más de una noche yo misma había imaginado que algún fantasma era responsable de mis temores. Lamento no poder presentarte a mi esposa e hijos, pero en este momento están en el lavarropas, me dijo de pronto contrariado. Si te quedas un rato más... Oh, no, Sofronio, ya debo irme. Los zapatos me dirigían a la calle. El hijo de Jeremías hizo entonces una voltereta y me acompañó hasta la puerta del lavadero. Con disimulo puso en mi bolsillo la clave que yo había ido a buscar, como si supiera que precisamente allí guardaba yo las otras 3. Y debía saberlo, para algo era un fantasma. Apenas nos despedimos, me alejé un trecho del local y leí la 4ª clave. Que se vaya 700 pasos hacia la izquierda. Volví a guardarla. Me disponía a entrar en una medialunería, pero mis zapatos mágicos me lo impedían. Sin embargo, conseguí convencerlos y así pude comprar una buena provisión de medialunas antes de reanudar la caminata. Tuve suerte. El dueño de aquel local era coleccionista de monedas. Se quedó maravillado cuando le di todas las que tenía a cambio de una bolsita repleta de medialunas. Jamás he visto estas monedas en mi limón budín, exclamó feliz. Y yo jamás almorcé medialunas, pensé divertida. Ya estábamos en marcha rumbo a la casa del quinto hijo del viejo mago. Relojito de cuerda eterna, el sol marcaba exactamente el mediodía. Diddle Daddle Dum, el hombre globo. Mordisqueando las últimas medialunas, llegué al 5º plano del reino. Desde el puentecito en el que me encontraba miré hacia abajo. Los diferentes barrios que había recorrido hasta entonces se me presentaron distintos bajo el sol de mediodía. Un brillante pequeñito, por lo húmedo y por lo lejano, el barrio de pescadores, una lámina arrugada, la zona de las casitas de pan negro, el ejército de chimeneas neblinosas y ahí nomás, debajo del puente, la falda de la Cenicienta extendida como una enorme bandera, la suma de toldos del barrio comercial. ¿Cómo cambian los paisajes según el sitio de donde los contemplemos?, pensé. Crucé el puente. Iba aún reflexionando acerca de eso cuando llegué a una ancha plaza que mis zapatos me hicieron recorrer como buscando algo. Allí no había ninguna casa. La plaza sola y decenas de globos descomunales atados a los árboles. ¿Dónde encontraría el quinto hijo de Jeremías? Pues también atado a un árbol, sí señor, y tuve la sensación de estar mirándolo a través de una lupa gigantesca. Tan pero tan gordo era Diddle Daddle Dum. No soy gordo, protestó, después de escuchar mis atragantados Saimerej, Saimerej, y darme la bienvenida. Estoy inflado, como todos los que aquí ves, a punto de reventar. Mal momento elegiste para visitarme. ¿Quién lo ató al árbol? Yo mismo, nena. Vivo allá enfrente, en aquella casa con ventanitas de vitró. Pero, en cuanto siento que empiezo a dilatarme, corro a la plaza y me ato a un árbol. Temo rodar como una pelota y estrellarme. Tenía razón, cabeza, brazos, piernas, casi no se le notaban de tan hinchados que estaban, parecía el hombre globo. Recién entonces me di cuenta de que los que había tomado como globos eran personas infladas. ¿Y por qué le sucede esto? A mí me pasa desde chico. Cada vez que estoy de mal humor, cuanto más malhumorado, más inflado. ¿Y qué le pasó hoy para ponerse así? Esta mañana tuve un disgusto descomunal. Llevé a mi peluca para que le alisaran la melena y mirá lo que me hicieron. Tuve que treparme al árbol para sorbarle la cabeza. Vi entonces una abundante cabellera pelirroja encrespada como una oveja croquiñol. ¿Viste? Trino de rabia. Bueno, la verdad, yo no creo que sea tan grave lo que le pasó. Con llevarla a otra peluquería para que la planchen, problema resuelto.
Diddle Daddle Doom me miró como si fuera Cristóbal Colón y yo América, recién descubierta. Increíble, tan niña y tan inteligente. Qué buena idea. Y ahí mismo, mientras se reía, empezó a desinflarse velozmente. Pronto recuperó la figura de un hombre normal. Me abrazó entonces emocionado. Gracias, tesoro. Me has devuelto buen humor. ¿Y has visto? En cuanto se me pasa el enojo, no más hombre globo. Se desató, recogió la soga y me tomó de la mano. Cruzamos hacia su casa y allí me entregó la quinta clave. Decía así: en el bosque. Diddle Daddle Doom estaba preparándome un licuado cuando sonó el teléfono. Canturreaba hasta que atendió el llamado. ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? Se puso furioso. No lo soporto, no puedo soportarlo, gritó antes de colgar el auricular violentamente. ¡Ay, pronto, nena, corramos a la plaza, empiezo a inflarme de nuevo! Diddle Daddle Doom salió disparando. Se estiraba tal como un globo al que inflan con fuerza. Ya en la plaza alcanzó las dimensiones de un enorme balón al tiempo que nerviosísimo se ataba al árbol. Vete ya, nena, no tengo ganas de hablar con nadie. Este mal humor va a durarme 3 o 4 días. ¿No puedo ayudarlo? Si me cuenta que le comunicaron por teléfono, tal vez yo contártelo me haría sentir peor. ¿No ves? De solo recordar lo que me dijeron sigo inflándome. Uy, vete ya, ¿no? ¿O quieres que explote? Yo no deseaba que explotara. Quería ayudarlo, pero Diddle Daddle Doom no me permitió. Tampoco mis zapatos, puesto que me alejaron de allí a la carrera. Ellos sabrían por qué, de modo que les obedecí sin chistar. Antes de abandonar la plaza me di vuelta y entonces me acordé de lo que había pensado cuando atravesaba el puente a la distancia. Diddle Daddle Doom y todos los vecinos parecían comunes y corrientes globos de gas. Qué gracia tener semejantes carácter, pobre Diddle Daddle Doom. Ojalá que se le pase pronto el enojo, decía sinceramente. Es tan amable cuando está contento. Qué suerte que a mí me tocó ser como soy. Me alejé a la carrera. Vidirique, el de la casa sin piso. Ya era la media tarde y los zapatos continuaban guiándome a la carrera. Bajé nuevamente el primer barrio y de allí pasé el prado que lo circundaba. Íbamos rumbo a 2 únicas montañas de Virimambudín, cuyos picos nevados había yo divisado desde la ventana de la casa de Babilotus. No podía hacer otra cosa que seguir la dirección que mi par mágico me indicaba. Por más que me sorprendiera pensar que el 6º hijo de Jeremías vivía tan lejos de la ciudad. Pero la verdadera sorpresa la tuve cuando llegué al pie de las montañas. Allá, bien en lo alto, sujeta ambos picos mediante gruesas cuerdas y suspendida sobre el precipicio, estaba la casa que yo debía visitar. De su chimenea salía humo, indicándome que su dueño se encontraba allí. Junté coraje y empecé la ascensión. Menos mal que mis zapatos verdes me impedían sentir fatiga. Era como si otra caminara por mí. De lo contrario, jamás hubiera podido trepar hasta la cima de la montaña con la misma destreza de una perfecta alpinista. Antes dije que la verdadera sorpresa la tuve cuando llegué al pie de la montaña. Debo corregir esa afirmación, ya que lo que pasó después la superó de tal modo que por momentos creí estar soñando. Por empezar, para llegar a la puerta de la casa tuve que hacer equilibrismo a lo largo de unas cuerdas que sujetaban sobre el vacío. ¡Qué miedo, Dios mío! Ya brillaban las primeras estrellas. Traté de no mirarlas 2 veces. Un súbito mareo fue el aviso de que me caería al precipicio si volvía a hacerlo. Con la vista fija en la puerta de esa singular casa, seguí entonces haciendo equilibrismo hasta que, con el estómago doblado en 2, alcancé el umbral. Qué alivio sentirme nuevamente afirmada sobre un piso. Golpeé la puerta, exclamé, Saimerech, Saimerech. Y mientras el eco repetía mi contraseña, Vidirique abrió, recibiéndome con el inusual bienvenida. De inmediato se presentó, me puso a la mano el extremo de una soga que pendía de las vigas del trecho y me invitó a pasar. Aferrado a otra soga, se desplazó colgando de ella hacia la otra parte de la habitación. Lo que vi entonces me quitó el aliento. La casa de Vidirique no tenía piso. Abajo se abría el espacio azul del cielo y era posible ver las estrellas. No voy a entrar aquí, le dije. Me muero de miedo.
No seas tonta, me dijo Bidirique, muy sonriente. Te vas a perder la emoción de visitar la única casa sin piso que existe en el mundo y la oportunidad de probar mi riquísima sopa. Adelante, siéntate allí y descansa un rato. Bidirique me indicó las 2 sillas que, tal como la mesa, el vargueño, la cama, el ropero y la ducha estaban pegadas a las paredes. Y bien, respiré hondo y me lancé hacia la silla colgada de la soga. Respiré más hondo aún cuando me senté mientras Bidirique se trasladaba activamente de un lado a otro de la habitación, mediante diferentes cuerdas que pendían por todas partes, firmemente atadas a las vigas. Vigilaba la sopa que se cocía en el caldero del hogar. Preparaba la mesa, buscaba algo en los cajones del ropero. Aquí está tu clave, me dijo de repente, y tal como lo habían hecho sus hermanos, me entregó un retazo del raído paño sobre las que podía leerse de los ventiladores para vacas. Lo guardé en mi bolsillo casi sin mirarlo. El miedo de estar sentada sobre el vacío no me permitía pensar en otra cosa que en irme de allí lo más posible. Bidirique, ¿por qué vive en una casa sin piso?, le pregunté, cuando a medias pude dominar mis temores. En primer lugar, porque aquí el aire es puro. Como verás, mi casa está totalmente ventilada y no llegan a ella los ruidos y los humos infernales de la ciudad. En segundo lugar, porque así no tengo que barrer. Odio las escobas. Pero ¿acaso sea más importante el tercer motivo? Me encanta el peligro. Y los ojos de Bidirique echaron chispitas de placer. Vivo con el constante riesgo de olvidarme de que no tengo piso, caer al vacío y hacerme tortilla. ¿No te parece apasionante? No, me parece terrorífico, pero el apetitoso plato de sopa que me sirvió ayudó a calmar en parte mi tensión. Apenas sorbí la última cucharada, me tomé de una soga y me desplacé hacia la puerta. Adiós, Bidirique, y gracias por todo. ¿Cómo? ¿Ya te vas? Si aún no has visto lo mejor. ¿Sabes lo que es contemplar la luna debajo de la mesa? No hay luna capaz de hacerme permanecer aquí un minuto más, pensé, y todavía tengo que volver a ser equilibrista hasta llegar de regreso a la montaña, y todavía debo bajarla. Adiós, Bidirique, repetí. Prefiero que alguna vez sea usted el que vaya de visita a mi casa. Tiene un espléndido, lustroso, resistente y tan seguro piso de roble. Creo que cuando regrese allá, nada me va a gustar más que pasar la aspiradora y encerarlo todos los días. Era la medianoche cuando llegué de vuelta a la ciudad. Creía que mis zapatos habrían de conducirme hacia algún sitio donde poder reposar hasta la mañana siguiente. Me equivocaba. Ascendimos a las calles del sexto plano del reino y seguimos caminando entre el silencio de la noche de Belín Bambudín, hasta que la campana lanzó al aire sus 12 talantes. La Bebelunas. Cuando el último talán de aquella campana se apagó por completo, mis zapatos se paralizaron frente a un muro. No hay aquí puerta de casa alguna, protesté casi a los gritos. ¿A quién le digo Saimerek, Saimerek? Desde un tejado vecino, una deslumbrante gata blanca saltó entonces sobre el muro. Bienvenida, me dijo, tal como lo había hecho los restantes hijos del viejo mago. Un fantasma vaya y pase, pensé recordando a Sofronio, pero también una gata es hija de Jeremías. En fin, después de todo lo que había visto, no cabía demasiada sorpresa. Sin embargo, quise asegurarme de que era ella quien debía encontrar. ¿El mago Jeremías es su padre?, le pregunté. En efecto, me respondió a la par que lengüeteaba una de sus blanquísimas patitas delanteras. Me dice la Bebelunas. Yo bebía de contemplarla asombrada porque agregó, en Belín Bambudín, el séptimo hijo de todo mago, es una gata blanca, con poderes extraordinarios. Por ejemplo, ¿cuál es el suyo? Vamos, trépate al muro y te cuento. Es de mal gusto maullar tan de viva voz a estas horas. Para mí, esa gata hablaba, no maullaba, pero decidí no preocuparme por ese detalle y me encaramé
en el muro junto a ella. Entonces me contó que los únicos afortunados en Minimambudín eran los gatos, que tenían dueño. De puro caprichoso, el rey les había otorgado toda la luz del día y no debían compartirla con los gatos de los tejados, esos que por desgraciadas vueltas de los tornillos de la suerte estaban condenados a vagar por los techos. Por eso cuando el aire era una jalea negra y espesa, se les aparecía a ella, la bebelunas, a repartir al menos a la noche entre el olvidado gaterío de la vecindad. Tenía un extraordinario poder que le hubiera permitido ser la única dueña de la oscuridad, pero ella era nada más, nada menos que la hija de Jeremías. Usaba el más extraño de los dones para ayudar a los demás. Pero, bebelunas, no alcanzo a comprender, ¿cómo hace para repartir la noche? ¿Te gustaría verlo? Me encantaría. La gata emitió entonces un largo maullido. Los gatos de todos los tamaños y pelajes acudieron a su lado al instante, como surgidos de las mismas sombras. «Hola, bebeluna», maullaron a coro. «Todos ustedes tienen derecho a un mismo pedazo de la noche», les dijo ella, y ahí nomás se quedó inmóvil, mirando fijamente el pozo sin fondo del cielo, mientras los demás gatos elegían la parte que deseaban. «Quiero aquella tajada de estrellas, bebelunas. Yo un cuadrado sobre los árboles, y yo un trocito de nubes, una rebanada de la oscuridad que se extiende allá lejos para mí». Los pedidos de sus amigos se ordenaron por turno y todos fueron satisfechos. Entonces comprendí un raro don, ese de mirar el paisaje de la noche y mirándolo, cortarlo a gusto en partes exactamente iguales, una para cada uno. Y qué maravilla era ver la noche cuadriculada, dividida en sectores donde durante varias horas todos los gatos olvidados encontrarán su espacio para vivir felices. También ella parecía muy feliz, y cuánto, aunque no le quedaran más que los rayos de la luna para bebérselos de a poquito. De ahí su nombre, la bebelunas. «Recoge tu clave», me dijo cuando acabó su tarea. «Está en esa grieta del muro, justito a tu lado, pero la leerás mañana. Ahora vas a descansar». «¿Dónde?», pregunté inquieta, ya que aún me encontraba sentada sobre el paredón, y no era ese un lugar demasiado cómodo que digamos. «Allá, en el nido de las cigüeñas ubicado sobre aquel tejado». «¿Me dejarán ocuparlo?». «Están de vacaciones. Puedes acostarte con toda tranquilidad y dormir hasta mañana. Las cigüeñas que allí viven recién retornarán la próxima semana. Las trae la primavera». Me desplacé sobre el muro y sobre los techos y alcancé el tejado que la bebelunas me indicó. Allí, armado sobre una rueda de carro, el nido de cigüeñas. Estaba tan cansada que aquel nido me pareció el más delicioso de los lechos. Entre sueños vi la frágil silueta de aquella gata blanca afilándose a la distancia. Con qué placidez dormí. Ya tenía las 7 claves para descifrar al día siguiente y encontrar por fin la morada secreta de Doña Naturalia. Qué dichoso se sentiría el querido Jeremías de saber que Aldana estaba cumpliendo su misión al pie de la letra.